Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid. Disfruta de la radio, del medio de comunicación más creíble. Radio Libertad, Madrid 107.0. Bienvenidos a Business, Radio Televisión, el programa de los negocios, los emprendedores y los profesionales, un espacio en el que escucharemos a los mejores expertos en temas de financiación, capital humano, digitalización, ingeniería, legislación y un largo etcétera, para tener información de primera mano y conseguir que nuestras empresas sean más productivas y eficientes. Estés donde estés, ponte cómodo, porque con rigor y con credibilidad sintonizamos con tu negocio. ¿Cómo están, señores? Bienvenidos a Business Radio Televisión. Empezamos la semana, como siempre, los lunes de 11 a 12. Bueno, saben que estamos de lunes a viernes de 11 a 12. Estamos los sábados de 8 a 9 de la mañana para aquellos que quieran madrugar y tener un resumen y buenas sinergias con el mundo de la empresa. Y terminamos los domingos de 9 a 10. No paramos, estamos todos los días acompañando al empresario, al directivo, al trabajador y dándole consejos en la gestión de empresas, pues bueno, lo más óptima que se pueda realizar. Como óptima es las acciones que llevan haciendo en la Asociación Resurge desde hace ya años, y hoy tendremos con nosotros a esa sección tan chuli que pusimos, que se llama Rehabilitator, que dirige Julián Domínguez, que nos trae hoy dos invitados y que nos van a hablar un poco de todo lo que se está desarrollando para que efectivamente esa eficiencia energética llegue a su buen fin. Tendremos también nuestra sección de Dani Gil, de morosidad, de arbitraje. El fin de la morosidad es un hecho y lo tenemos aquí con Dani Gil, pero claro, tenemos que entender cómo es viable eso a través de instrumentos jurídicos. Y tendremos a Irache Estebaranz. Irache, bueno, pues es la experta en comunicación dentro del grupo Albia y MAP, que saben que han puesto también una sección con nosotros del tema de M&A. Y bueno, pues Irache nos hablará un poco de cómo desde la óptica de la comunicación hay que aportar a este tipo de sectores. Así que bueno, señores, abróchense los cinturones porque arranca Business Radio Televisión. Buenas, señores, soy con Julián Domínguez, presidente de la Asociación Resurge. Hoy vamos a hablar de un caso de éxito de la mano de la empresa Baumit. Sabremos primero quiénes son como empresa y qué hacen en la rehabilitación de edificios. Para ello tenemos hoy con nosotros a Fernando Arrabe y Javier Izquierdo. ¿Cómo estás, Julián? Muy buenas, pues encantado aquí de volver a compartir con vosotros este ratito de información sobre la rehabilitación. Estamos aquí dando una información que va a ser vital en los próximos años. Bueno, la tendremos que empaquetar para máster. Va a ser como un máster. Esto seguro que dentro de poco saldrá un máster por ahí que seguro que lo lideras tú. Y vamos trayendo pues gente muy influyente dentro del sector, muy importante, como es hoy Baumit. Baumit es un miembro de Resurge desde hace ya bastante tiempo, es un miembro fundacional. Pero no solo de Resurge, sino que Baumit ha apoyado cualquiera de las iniciativas que han intentado fomentar la rehabilitación desde hace ya bastantes años. Baumit es una empresa que luego la presentarán más ellos. Tenemos con nosotros a Fernando Arrabe, que además de ser arquitecto es el director general, y nos contará un poco pues de la historia de la empresa, y más que de la historia, de la actividad, de todo lo que se está haciendo y lo que están intentando empujar aquí en España.
y su compañero Javier Izquierdo, que también nos conocemos hace bastante tiempo por todas las iniciativas que, como digo, han estado apoyando, y que es el responsable del departamento comercial. La verdad es que, bueno, son dos figuras claves dentro de la rehabilitación en España, con lo cual vamos a escucharles con bastante atención. Qué bueno. Oye, contarnos un poco sobre la empresa, cómo surge Baumit. Pues Roberto, te cuento. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias por la invitación a participar en el programa, Julián, Roberto. Y por supuesto os cuento, Baumit al final es una empresa que pertenece a un holding industrial ya centenario. Smith Industry Holding es una empresa austríaca que se ha dedicado a los materiales de construcción desde el principio y que ha ido extendiéndose en Europa, eminentemente somos una empresa europea, y que desde el primer momento ha tenido en cuenta la eficiencia energética y los sistemas de aislamiento térmico por el exterior para eficiencia energética en los edificios para su desarrollo. Para que os hagáis una idea, cada año aproximadamente se hacen solamente en Europa alrededor de 45 millones de metros cuadrados de estos sistemas de aislamiento, solamente en Baumit. Es decir, que contamos con una experiencia realmente importante y que intentamos trasladar a todos los técnicos y profesionales que rodean a la empresa, por supuesto. Bien, Fernando, a mí me gustaría que antes de entrar en los ejemplos nos digáis un poco, bueno, dado que vosotros tenéis una implantación, como comentabas, en Europa y tenéis una visión bastante clara de cómo se está desarrollando esta rehabilitación con todos esos millones de metros cuadrados, que nos hagas un poco una foto de cómo se está estructurando en España. ¿Cómo lo veis la foto de la rehabilitación en España en estos próximos años? Los posteriores a los Next Gen que ya estamos hablando. Bueno, pues efectivamente España no es independiente del resto de Europa. Todo esto sigue un camino de descarbonización en el que Europa se ha marcado como compromiso una serie de hitos, vamos a decir así, 2050, 2030, etcétera, y en el que nosotros, por supuesto, estamos inmersos. Hace relativamente muy poco, a finales de septiembre, se ha venido otra vez a aprobar el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que forma parte de todas estas estrategias y que muestra nada más que el compromiso, otra vez, de un Estado miembro en cumplir con estos objetivos de descarbonización. Y lo que me interesa sobre todo es de una mayor exigencia, es decir, hay un compromiso de mayor exigencia en cuanto a la eficiencia energética y en cuanto a todo ello. El plan ahora mismo en cuanto a reducción de emisiones se plantea alrededor del 55%, es decir, más exigente. Y en lo que más nos interesa, que es en la eficiencia energética, también hay un mayor compromiso y es hacia un 43% de reducción en estas emisiones. Bueno, España dentro de Europa en la parte de rehabilitación pues le queda mucho trabajo por hacer. Ya habéis dicho en este programa que el parque edificatorio en España es un parque a veces envejecido, con una deficiencia energética palpable, y nos queda trabajo por hacer, pues porque si ponemos en proporción lo que es la rehabilitación frente a la obra nueva, nunca hemos estado a los niveles europeos, que se parecen más a los 50%, mientras que aquí siempre hemos estado en un 30, un 35%. Y todo esto pues viene a ser un impulso para llevarnos a esta rehabilitación urbana a gran escala, porque no puede ser de otra manera, tiene que ser a gran escala para cumplir con estos compromisos que todos estamos hablando de eficiencia energética y descarbonización. Claro. Oye, Fernando, ¿cómo lo lográis? ¿Cuál es vuestro papel en todo esto? Pues como decía antes, Julián, nos gusta ser promotores, porque al final nosotros somos fabricantes y comercializadores de sistemas de reglamento de eficiencia energética, pero al final nos gusta ser promotores de cualquier iniciativa que se pueda realizar a gran escala, y con esto me refiero también a nivel de barrio, a nivel, por supuesto, de direcciones facultativas, cualquier asociación que tenga al final como objetivo llevar la rehabilitación a gran escala. Nosotros queremos ser promotores de estas iniciativas y lo hacemos desde la parte técnica que nos corresponde al final, estando cerca de los arquitectos, pero también de la mano de obra a la que hay que formar. Todos sabemos ahora mismo cuál es la necesidad que tenemos de estos buenos instaladores, y nosotros nos ocupamos de hacer una formación continua todos los meses, incluso a veces muchas semanas seguidas, para que la mano de obra llegue a las rehabilitadoras en un estado de forma suficiente como para afrontarlo con éxito. Claro.
Perdón, hay una cosa que estabas comentando, Fernando, que es sorprendente y yo creo que hay que marcarlo más. Y es que en España casi no hacemos rehabilitación comparado con Europa. Es decir, en Europa sí hay una cultura importante de rehabilitar. La gente mantiene su patrimonio, es consciente que sus casas tienen que tener unas revisiones, invertir un dinero y tal. Y aquí en España, pues estamos como muy atrasados en eso, ¿no? Parece que tiene que venir legislación a obligarnos porque no estamos aún mentalizados. ¿Cómo es? Sí, lamentablemente nosotros también nos damos cuenta de que los casos de éxito normalmente vienen empujados por la necesidad. Muchas veces de una necesidad de salubridad en las edificaciones en las que ya tienen un problema. Y entonces el dar solución a ese problema luego es la llave para entrar a hacer la eficiencia energética y rehabilitar con esos criterios de eficiencia energética todo el resto de la edificación. Pero efectivamente parece que no tenemos esa cultura de mantenimiento como sí que tienen otros países centroeuropeos y en concreto con la eficiencia energética, porque también hemos sido un país amable en cuanto al clima y efectivamente hemos tenido alguna necesidad menor en cuanto a la climatización, pero que estamos viendo que cada vez más es más necesario, no solamente por la climatización en verano o en invierno, sino también por lo que hemos dicho, la descarbonización. El parque edificatorio genera el 40% de las emisiones. Es realmente, en España quizá un poquito menos, esa es la media, pero es realmente importante incidir sobre ello. Yo hay una cosa que os quería preguntar casi a los tres, es que cada vez que veo ya un edificio de los años 60 y 70, y es gracias a que por las veces que lo has comentado tú aquí, veo como un derroche de energía, ¿no? Pero que es que posiblemente la gente que esté en esos edificios no es consciente de todo lo que estás como si tus ojos ya hicieran la termografía, ¿no? Esto es, yo lo veo con otros ojos. Y me quedo saliendo por ahí. No me fijaba. Sí, claro, y al final yo creo que nos pasa a todos los ciudadanos que no somos de vuestro gremio, obviamente, pues no desconocemos absolutamente ese derroche. Sí, es tremenda la energía que estamos gastando y por lo tanto contaminando en todos esos edificios. Tenemos casi, lo hemos comentado otras veces, 18 millones de viviendas que tienen una deficiencia energética tremenda, es decir, tienen una calificación por debajo de la E. Entonces va a haber que abordarlas, no sabría decir en qué plazo es el de la exigencia, porque estamos hablando de los plazos de exigencias de 2030, 2033 y tal, pero la realidad es que tenemos que aislarla. Y un poco en esto, pues si queréis entramos en esos casos que habéis estado haciendo de éxito, ¿no? Casos en los que son ejemplos concretos, en que la comunidad se anima, promovida por un agente rehabilitador en colaboración. Cuéntanos un poco, Javier, ¿cómo empieza todo esto? Sí, buenos días y gracias. Yo tengo una anécdota con lo que decía Roberto en cuanto al problema que tienen los vecinos cuando viven y no tienen aislamiento térmico. Recuerdo hace ya unos años que había una mujer, vivía en una vivienda unifamiliar con sus 2 hijos y recuerdo que tenía la calefacción puesta continuamente a tope, se gastaba un dineral en calefacción, pero dormía con calcetines y con un abrigo, o sea, con chaqueta, porque independientemente de la calefacción que tuviese puesta y el tiempo que lo tuviese puesto, eso no calentaba y no tenía manera de tener una temperatura adecuada a la vivienda. O sea, que son situaciones ya complejas. Extremas, ¿no? Sí. Extremas, sí. Bueno, hablando un poco de los casos, nosotros como Baumit tenemos una experiencia ya grande, ¿no?, en la rehabilitación a gran escala, lo que son rehabilitación, regeneración urbana de barrios. Y nosotros, hemos participado en varios, por ejemplo en Valladolid, hemos estado participando en esas promociones o en esas rehabilitaciones de barrios que se han hecho, por ejemplo, también en Madrid, en Orcasitas, en Fuenlabrada también, ¿no?, que hay una rehabilitación, hay unas necesidades o una inquietud de rehabilitar muy importante, también promovida por el ayuntamiento, ¿no?, que para nosotros son casos de éxito también, ¿no?, todo lo que se está haciendo por aquí. Y uno de los últimos que estamos haciendo, que hemos terminado este año yo creo que terminamos, era Sanjenjo. Es un edificio que se encuentra en la zona norte de Madrid, en la zona de Baguada, y nosotros estuvimos participando desde el inicio. Y esto, ¿cómo se empiezan estas cosas? Pues bueno, hay una parte en la que los vecinos, como decía Fernando, tienen una necesidad de salubridad porque hay problemas de condensaciones, hay problemas de aislamiento, ¿no? Sienten frío, calor en verano. Tenían problemas en este caso de fisuras en las fachadas, y todo esto pues lleva a los vecinos a
a pensar que tienen que hacer algo con la fachada, algo en el edificio. Entonces ellos se ponen en manos de profesionales, hablan con un arquitecto, hablan con empresas de rehabilitación, en este caso una empresa Cohabit, que hizo la rehabilitación, los trabajos de rehabilitación de las fachadas, y nosotros aparecemos un poco de la mano de ellos, ¿no? Y nosotros como empresa especializada en las fachadas, en los sistemas SATE, los sistemas de aislamiento de fachadas, pues intervenimos, hacemos una visita inicial. Lo primero que hacemos es valorar el estado del edificio, de la fachada, y acompañamos a Cohabit, a la constructora, acompañamos al arquitecto pues en la información a los vecinos, ¿no? ¿Qué es lo que necesita el edificio? ¿Qué soluciones de mejora, qué propuesta de mejora, qué patologías tienen y cómo acometer esas patologías, ¿no? Entonces, en este caso, pues para nosotros es importante conocer el edificio y pues dar toda esa información de soluciones hacia los vecinos. Por ejemplo, pues bueno, con un aislamiento continuo, que es lo que es un SATE. Nosotros lo que les planteamos es, para solucionar los problemas de condensaciones, para solucionar los problemas de un soporte en mal estado, pues decíamos antes, hay que actuar, ponemos un aislamiento térmico en la fachada, que además ya nos va a proporcionar una eficiencia energética del edificio, ¿no? Lo que hacemos con ese aislamiento es ponerle un abrigo al edificio, realmente, ¿no? Lo que le estamos poniendo es un abrigo al edificio. Lo que haremos dentro de un mes, ¿no? Eso es. Pues al ponerle un abrigo, digamos que hacemos un aislamiento continuo. Todo el edificio tiene una continuidad de aislamiento y eso lo que ofrece es una eficiencia importante. Y esa eficiencia pues viene a eliminar esos problemas, esas patologías que tenían, ¿no? Esas condensaciones, esas fisuras que las hemos reparado, ¿no? Y de ahí pues hacemos un preinforme, ese informe va a la comunidad toma una decisión y empezamos los trabajos. Esos trabajos es importante pues desde un inicio estar muy enfocados en qué es lo que vamos a hacer, qué actuación se va a hacer. Por eso hacemos un asesoramiento previo de proyecto, luego trabajamos con aplicadores, empresas oficiales, que para nosotros esto es lo más importante, ¿no? Porque el trabajar con gente profesional que vayan a poder hacer una actuación adecuada y una atención adecuada en plazo y en tiempo y en forma a los vecinos es lo importante. Cuando un vecino decide, una comunidad de propietarios decide hacer una actuación de este tipo, es mucho dinero lo que se gastan, ¿no? Y esa inversión que hacen es importante que el resultado sea el óptimo y los objetivos que se marcan de un inicio pues se cumplan, ¿no? Tanto en plazos como en forma, ¿no? Lo que son los materiales. Y por eso, pues bueno, ese acompañar a las constructoras y al arquitecto con una empresa aplicadora formada en esas formaciones que decía Fernando antes, ¿no? Y eso hace que consigamos, pues bueno, el efecto, la ejecución adecuada, con un seguimiento de obra que hacemos nosotros también, además. Porque cuando vosotros llegáis y hacéis el estudio, a lo mejor los materiales pueden variar, es decir, en función de... Sí, en función de la situación que encontramos se pueden variar, incluso a veces ensayos, como en este edificio. Es un edificio de 13 plantas, es decir, que tiene una altura considerable. La carga de succión de viento pues también es importante, y entonces hay que hacer estudios de cómo los anclajes van a ser necesarios y cuántos por metro cuadrado o en las esquinas, o se puede variar el aislamiento en función de que esté en una zona de salpicaduras de agua o de zócalo, o se pueden variar los acabados o los morteros de pegado en función de la base que nos encontremos para hacer esto. Entonces, sí, al final lo que vemos también es que estas explicaciones, cuanto más involucrada esté la comunidad de vecinos, mejor. Y mayor es el éxito después en el resultado. Se sienten parte de ello también. Y ese acompañamiento, cuando ven que los técnicos también están respondiendo por ellos, bueno, pues es parte del éxito de esta solución. Ahí es cuando la clave efectivamente es que la comunidad de vecinos, ese edificio, o incluso, como decís, ese barrio, ¿no? Que tiene unas edificaciones pues de la misma época, con los mismos materiales, que entiendan la ganancia que hay, ¿no? Que ahí está el problema, ¿no? Porque claro, habrá muchos que digan sí, pero habrá otros que tengan dudas, ¿no? Así es, Roberto, y además hay un tema clave que estaba comentando antes Fernando, y es la importancia de ese estudio, de esa profesionalidad. Claro. Es decir, hay otras
digamos, intervenientes que simplemente lo que se preocupan es de colocar un producto, un SATE, una terminación y ya está, pero aquí el cómo se conjuga de esa forma colaborativa en estas estructuras de agente rehabilitador de barrio, en el que ellos, que son los que más saben de su producto y de la técnica del SATE, están diciendo cuántos anclajes, cuánto debe ser, qué producto de mortero es el más idóneo, etcétera. Eso es más importante que simplemente realizar una venta. O sea, ahí está habiendo un acompañamiento del fabricante tremendamente estratégico para la eficacia y que la gente lo percibe en el barrio, ve que el fabricante está apoyando esas soluciones y genera confianza, que al final es lo que estamos hablando siempre. Sí. Esa confianza es clave para tomar la decisión de rehabilitar. Supongo que cuando se han terminado esos trabajos y la gente os volvéis a encontrar con alguna de las personas, os dirán que no tiene nada que ver la calidad de vida de ellos. En el momento en que pones el aislamiento térmico, la obra está todavía a medias, la gente ya lo ha notado, o sea, ya están encantados. Van saludando por ahí por la hora, ¡hola, qué tal! Es cierto, sí. Están encantados, claro. Sí, es automático, es poner el aislamiento térmico y la gente cambia totalmente ya sus sensaciones dentro de la vivienda, en el confort que tiene en la vivienda. Pensamos en el frío, pero también es el calor. El calor, en el verano, entra mucho más. Hay veces que cuando se empieza a colocar en un muro sur, que están acostumbrados a tener una radiación hacia el interior de la vivienda tremenda, y se empieza a colocar, como dice Javier, el aislamiento, bueno, es que se quedan sorprendidos de lo eficaz que es. Sí. Ese aislamiento, vamos, ya te digo que es nada más ponerlo, y sobre todo a la hora de poner el aislamiento muchas veces ya no solo se mide, o sea, nosotros ponemos lo que dice un técnico, ¿no? Las especificaciones, porque muchas veces nos preguntan, oye, ¿tanto espesor vamos a poner? Bueno, si esto al final hay un estudio técnico y se pone el aislamiento necesario para tu edificio, para tu vivienda. Y a veces también incluso se cuadra con las necesidades, los requisitos de unas ayudas, ¿no? de un código técnico, unas subvenciones, pero sobre todo se pone lo que necesita el edificio, ni más ni menos. Si el edificio necesita 8 centímetros, 8, si necesita 10, 10. O sea, eso es algo que muchas veces se sorprende, ¿no? De los espesores que se ponen. ¿Y cuáles son las ventajas que al final estáis viendo en estas rehabilitaciones cuando se acaba, además de esa alegría de la gente de que ya no nota el calor? ¿Qué ventajas más estáis viendo que tiene una vez ejecutada la obra? Bueno, pues efectivamente no solamente la satisfacción de los vecinos con la situación de bienestar que tienen dentro de la vivienda, sino que ya no es que lo digamos nosotros, también el Consejo Superior del Colegio de Arquitectos ha editado una guía en la que hay muchísimos puntos dentro del Observatorio 2030 que ha ido puntualizando cuáles son esas ventajas e incluso cuantificándolas, que también es importante. Pero una de las principales es que no nos olvidemos que hablamos de rehabilitación de edificios, pero hay gente que vive dentro y son personas que van a vivir mejor y que su salud, porque muchas veces estamos interviniendo en edificaciones muy antiguas y con gente mayor dentro de cierta edad. Bueno, pues ellos son los que más estrés muchas veces tienen en el confort térmico o en el disconfort térmico, efectivamente, pero también el ruido se puede paliar mucho de él, el ruido aéreo, quiero decir, el de las ciudades, el que tenemos en el ambiente. Y por supuesto eso redunda en salud, pero también en revalorización del edificio. Claro. Y esa revalorización es mayor cuanto mayor es la escala, porque no es lo mismo rehabilitar una casa que un bloque o que un barrio completo. Y eso es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el poblado dirigido de Orcasitas, que ha sido un ejemplo que a nivel europeo, Renovate Europe, esta organización lo ha puesto como ejemplo de intervención a gran escala aquí en Madrid y lo ha puesto como ejemplo en Europa. Y cuando oyes a los vecinos, les oyes hablar de la eficiencia, sí, pero ponen por delante el confort. Y eso es algo muy difícil de explicar, porque ¿cómo les explicas que vas a estar más a gusto? Es difícil. No es medible, no tienes una manera de medir. Pero vas a ahorrar un 58% en la energía, en la factura, en lo que sea, y luego te lo reconocen, efectivamente. Pero cuánto más vas a estar de gusto es muy difícil de decir, pero es una realidad, y eso incide en salud, eso es importante. Claro, al final el desconocimiento lleva a que la gente, claro, diga, pues claro, ¿qué me vas a decir tú si eres la persona que me provee los... No, pues es que es los así. Productos, sí, pero es así. Efectivamente, por eso yo creo que una asociación de manera pues bueno, pues altruista, le diga a la gente de que esto es necesario. Y también la administración. Yo creo que también necesitamos una campaña de la administración más potente que las que se han hecho hasta ahora. O sea, igual que se está mentalizando de temas muy importantes para la vida, como es el tema de tráfico, la seguridad, etcétera, yo creo que también tenemos que empezar a mentalizar a la gente de la necesidad de rehabilitar energéticamente los edificios. Y bueno, pues desde aquí
a los que nos oigan de la administración a ver si pueden crear medios para que se den esas campañas. Si te parece, Roy, yo creo que lo ideal sería llegar a que nos pudieran comentar cuáles serían las recomendaciones que les darían a comunidades de vecinos para que se animen a rehabilitar. ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde empezar? ¿Qué hacéis? ¿Qué ventajas? ¿Qué cosas? ¿Cómo les animamos? Bueno, en este caso, como hemos dicho, que queremos ser parte de la promoción de esa rehabilitación a gran escala, pues tenemos un ejemplo concreto allí en Sanjenjo, ¿no, Javier? Sí, ahí como un poco resultado de la actuación, lo que planteamos es escalarlo al barrio, ¿no? No solo un edificio, que es lo que se ha hecho, una torre, sino que hay muchos edificios con necesidades similares en el barrio, ¿no? Con lo cual nosotros hicimos un evento cuando estábamos terminando ya la ejecución de este edificio. En ese evento lo que hicimos fue invitar a vecinos y invitar a otras comunidades de propietarios, ¿no? Ya no solo los vecinos de ese mismo edificio, sino de otros otros colindantes, ¿no? Sí. Y de alguna manera lo que pretendíamos es que ellos vieran, primero informarles de qué era la rehabilitación energética, pero que lo vieran ya en un edificio en su propio barrio, ¿no? Claro. Que yo creo que esto es lo que más les da confianza, ¿no? De que al final hay un edificio con éxito hecho en su barrio, los vecinos contentos y compartieron un poco pues esa experiencia, ¿no? Los vecinos que acaban de terminar su edificio con los que estaban interesados en volver a hacer esto. Y esto, pues bueno, ha sido un efecto llamada que lo que nos ha hecho pensar es en abrir una oficina con Resurge, pues un RUGE, una oficina de rehabilitación urbana de gran escala. Muy bien, claro. Para hacer ese efecto llamada, ¿no? Claro. Para que la gente pueda tener información, pueda conocer las actuaciones desde un primer momento, pues ya en su propio barrio, ¿no? Claro, yo creo que es que va a pasar, ¿no? O sea, al final la gente va hablando y se encuentra en los mercados, en los centros comerciales y, oye, efectivamente, el que ha visto que la tarifa de la energía ha bajado y de que la calidad de vida ha aumentado, pues lo comenta a los otros vecinos, ¿no? Así eso, es. Incluso te comentan, esto es como ya no me salta el termostato. ¿Y por qué tú pagas tanto y yo no? Claro. No, es así. Y creemos que es fundamental estar muy cerca de los vecinos. ¿Qué tienen que hacer los vecinos? Pues acercarse a la oficina. Sí. Más fácil imposible, ¿no? Entonces allí tienen toda la información, les van a atender profesionales que les van a resolver las dudas, pero tienen además el edificio modelo. Hemos visto también que en la rehabilitación a gran escala es un efecto llamada y es una curva de aprendizaje. Un barrio no se hace en 2 años. En el poblado de Regidor Casitas llevamos 10 rehabilitando. Fíjate. Más de 100 bloques. Fíjate. 100 bloques de muchísimas alturas. Entonces, ¿qué ocurre? Que el primer año se hicieron 3 edificios, el segundo 7, el tercero ya había cola para hacer edificios, efectivamente. Claro, dentro de poco, entonces, es un efecto llamada y es muy importante tener un modelo. Sí. ¿Y dónde vais a tener esa oficina que comentabais? En Sanjenjo, en el mismo edificio. Bueno, Sanjenjo 25. 29, ¿no? En el 29. 25 el edificio que hemos rehabilitado y Sanjenjo 29 es donde está la oficina. Qué bueno. O sea, así que sí. Todos los que quieren están invitados. Entonces, ahí a ver, informarse, tanto del barrio como de otros barrios. Es que además tú lo has dicho antes, ¿cuántos edificios tienen que cubrir estas... 17 millones de viviendas, 17 que están perdiendo energía por todos lados. De forma exagerada, sí. O sea, y generando carbono, teniendo falta de confort, todas estas cosas. Bueno, en este plan, perdona. No, estaba pensando en el edificio donde estamos nosotros, a lo mejor también se pierde, no sé, hablarlo por aquí también a ver si alguien sabe algo, ¿no? Siempre hay algo que mejorar, ya sabes. Sí. No, estaba comentando que en el Plan Nacional Integrado que comentaba antes y que se han revisado esas cifras de actualización para el 2030, lo cuantifican en 1.377.000 viviendas, las que hay que intervenir de aquí al 2030. Al 2030. Entonces, nos queda poco. Hay trabajo por hacer. Bueno, cuando veamos que muchas oficinas de estas vuestras por todos los sitios, ya están los chicos, que ya han salido las peticiones. Pues, don Julián, que muchas gracias por habernos traído a esta gente. Muchas gracias, Robert. Claro que sí, cuando veamos a alguien que de vuestros barrios, que van con unas sonrisas, digo, estos son que han pasado por ahí, Baumit. Y van con la sonrisa a comprar al mercado. Pues un placer, chicos. Gracias. Muchas gracias. Gracias.